Los derechos reales de garantía son eh, La prenda, profesor. una persona quiere acceder a un crédito y tiene que dejar en garantía una cosa, ¿verdad? Y esto puede hacerse de tres maneras, ¿verdad? Por medio de la enajenación con fiducia, por medio de la prenda y por medio de la hipoteca. La enajenación con fiducia o fiducia con creditores, enajenación quiere decir venta, fiducia quiere decir fe, ¿verdad? O sea, que aquí es una cuestión de fe, de confianza, ¿verdad? Un deudor transfiere su derecho de propiedad sobre una cosa que él tiene a cambio de un crédito. El deudor en este proceso de enajenación, porque es una venta, pacta con el acreedor, este es el pacto de bona fides, o sea, un pacto de buena fe, en el que el acreedor, una vez que el deudor salde la deuda, debía de restituir la propiedad al deudor. Obviamente que esto no era era una garantía fuerte para el acreedor, pero no lo era para el deudor, ¿verdad? El deudor básicamente podía ocurrir de que no saldaba la deuda y obviamente el acreedor se quedaba con la cosa, ¿verdad? Sin necesidad de hacer muchos trámites. Si ella compró prácticamente la cosa, ¿verdad? Como propiedad suya. En el peor de los casos puede ser que el deudor pague la deuda y el acreedor no reconozca que se haya pagado la deuda y entonces se quede con la cosa, ¿verdad? Entonces ese es el gran problema de la enajenación con fiducia. En nuestro derecho está prohibido eso, está prohibido que se pueda adquirir un crédito, ¿verdad? Vendiendo las cosas, ¿verdad? Al acreedor, ¿verdad? Eso está prohibido. Entonces, este sistema de la enajenación con fiducia no era muy favorable para el deudor. Obviamente sí era una gran garantía para el acreedor. Prácticamente se quedaba con las cosas incluso antes de entregar el crédito. Entonces, el derecho va evolucionando. La primera forma que encontramos de garantía real, o sea, donde se deja una cosa en garantía, una obligación, es esta enajenación con fiducia. La segunda es una evolución, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo va evolucionando. La segunda es la prenda. Aquí tenemos el pignus, prenda, teoría por la que se nos ha fiado o prometido señal, prueba, testimonio, seguridad, ¿verdad? Eso viene a ser la prenda, el pignus. Entonces, la prenda es un derecho real de garantía en donde el deudor entrega la posesión de la cosa, reteniendo la propiedad, al acreedor, y en caso de incumplimiento, el acreedor puede ejecutar la obligación, llevar a remate la cosa, cobrarse el crédito, devolver el excedente al deudor, porque recordemos que el deudor sigue siendo el propietario de la cosa. Esa es la gran diferencia con la enajenación con fiducia, porque en la enajenación con fiducia el acreedor se queda con la propiedad y la posesión de la cosa que se dejó en garantía. Mientras que en la prenda el acreedor se queda en posesión de la cosa, pero el deudor continúa siendo propietario de la misma. De tal forma que si yo tengo una heladera, ¿verdad? Que cuesta, vamos a suponer, 2 millones de guaraníes, saco un crédito de 1 millón de guaraníes y dejo en prenda
la heladera, pago 500.000, después no puedo pagar más de los 500.000, el acreedor remata la heladera, se vende por 1.500.000. Ese excedente es 1.500.000, como yo soy propietario de la heladera, me tiene que dar a mí y él cobra su crédito, ¿verdad? Si hay intereses también los cobra, si hay gastos judiciales también los cobra, pero siempre apartando el excedente que viene a ser lo que pertenece al propietario de la cosa. En ese sentido vemos que ya hay una garantía un poquito mayor con respecto a la enajenación con fiducia, porque en este caso el acreedor retiene la propiedad y el poseedor, perdón, el acreedor obtiene por lo menos la posesión de la cosa, ¿verdad? En nuestro derecho actual la prenda se da sobre cosas muebles, pero en el derecho romano se da sobre cosas muebles e inmuebles. Y de hecho, lo que nosotros conocemos como prenda con registro es una hipoteca, ¿verdad? La prenda con registro se da, por ejemplo, con los autos, ¿verdad? Donde uno inscribe el vehículo como que está prendado, pero en realidad ahí se da una hipoteca. Porque el deudor se queda con el vehículo y con la propiedad del vehículo. Entonces, si bien es cierto que en Roma está bien caracterizado de que tanto las cosas muebles como las cosas inmuebles podían ser tanto prendadas como hipotecadas, hoy en día nosotros tenemos más bien la noción de que las cosas muebles son las que son prendadas y las cosas inmuebles son las que son hipotecadas, ¿verdad? Bueno, después tenemos la hipoteca, ¿verdad? La hipoteca también es un derecho real de garantía y aquí llegamos a la evolución máxima, ¿verdad? En el primer caso, el deudor tenía que entregar la propiedad, la posesión al acreedor, en la enajenación con fiducia. En la prenda tenía que entregar la posesión, pero retenía la propiedad de la cosa. En la hipoteca ni entregaba ni la posesión ni la propiedad, mantenía siendo propietario y poseedor de la cosa, pero solamente se inscribía, ¿verdad?, la cosa como que estaba en garantía de una obligación. Entonces, sí, escucho. Profesor, sí, yo tengo una consulta respecto a la prenda. Sí, ¿Se le da la posesión a ambas partes no, el acreedor es poseedor. en la prenda? Es lo que nosotros vemos con las casas de empeño, ¿verdad? Vos llevas tu heladera en la casa de empeño, Sí. entregas la heladera pasa a ser garantía del cumplimiento de una obligación, el acreedor prendatario ignoraticio, ¿verdad?, tiene la posesión de la heladera, pero vos seguís siendo propietario de la misma. Sí. De tal forma que él no puede disponer de eso. Tanto es así que se lleva a remate ¿cómo se llama? Se lleva a remate la prenda, o sea, la heladera, se tiene que, ¿cómo se dice? Rematar. Una vez que se va a remate, se tiene que devolver el excedente del dinero al propietario. O sea, si la heladera se vendió por 1.500.000 y 500.000 era la deuda, Sí, claro. de devolverle al deudor, digo, a su deudor. Porque uno es propietario de la heladera, ¿verdad? Normalmente esto no se hace en nuestro país, ¿verdad? Más creo que por costumbre que por cuestiones prácticas, ¿verdad? Claro. Entonces, el derecho real de garantía tenemos aquí
un crédito privilegiado, ¿verdad? Un crédito en donde existe lo principal, que es el crédito, y lo accesorio, que es la garantía, ¿verdad? Si yo no cumplo si yo deudor no cumplo con la obligación principal, entonces se aplica la garantía, ¿verdad? Que es accesorio, ¿verdad? Entonces, el acreedor tiene derecho a rematar la cosa, ¿verdad? Sea lo mismo para la hipoteca como para la prenda. En el caso de la enajenación no, porque ahí hemos visto que cambia la situación porque él es propietario y poseedor de la cosa. Y es por medio de un pacto de buena fe, ¿verdad? Yo pago todo mi deuda y él me tiene que volver el dominio, la cosa, ¿verdad? No siempre ocurría eso, muchas veces se abusó de esa función y se le pagaba la deuda y se quedaban igual con las cosas, ¿verdad? Esto se vio mucho, por ejemplo, se contaba que hacía mucho como una práctica normal, no aceptada por la ley, pero sí como una práctica normal por gente como que fue senador, ¿verdad? Y murió hace poco, ¿verdad? Que se dedicaba a la usura. Bueno, después tenemos derechos del acreedor prendatario hipotecario, ¿verdad? El acreedor tenía una acción real para perseguir la prenda, ¿verdad? Lo mismo valía para la hipoteca. Esta acción le permitía exigir el cobro del dinero, y si no cumplía el otro con la prestación, con la obligación, entonces llevaba a remate. En el caso de la hipoteca, tenemos de que una misma cosa puede ser hipotecada varias veces. Entonces se crea un privilegio entre los acreedores hipotecarios. Si, por ejemplo, uno inscribe primero una hipoteca, luego el segundo inscribe en segundo lugar la segunda hipoteca, luego otro, y así, ¿verdad? Vamos a suponer que el primero inscribió por 150 millones, el segundo por 100 millones, el tercero por 50 millones, ¿verdad? Y el deudor no paga la deuda, se ejecuta la obligación, se va a remate, ¿verdad? Secuestra, se va a remate el inmueble, y se vende la cosa por 200 millones de guaraníes, ¿verdad? El primer acreedor tenía 150 millones de guaraníes prestados. Entonces él cobra 150 millones. El segundo, y solamente le alcanza 50 millones. 50 millones, un lote. El tercero, un lite. No cobre ni ve nada. Por eso es muy normal, es muy común que cuando se hace una hipoteca ya no se suele conferir una segunda hipoteca o una tercera, justamente para evitar esto que estamos diciendo, ¿verdad? Ahora, este tercero que le debe 50 millones de guaraníes, ¿puede mejorar su condición? Sí. Si compra la deuda, y al comprar la deuda compra el lugar del primero que hipotecó. Entonces, de esta forma, él va a cobrar 50 millones más 150 millones, son 200 millones. 200 millones son lo que se vendió la cosa. En el segundo se queda sin cobrar absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, este sería el caso en que se puede dar. Yo recuerdo antes estaba esa novela que se llamaba La esclava Isaura. Ponía como ejemplo ese, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes alguna vez vio esa novela. Era un señor, ¿verdad?, que se enamoró de una esclava, y otro se había enamorado también de esa esclava, pero él era el propietario de esa esclava. Y no le quería vender, no quería transferir al otro, no quería saber nada del otro, ¿verdad? Pero se había endeudado tanto él que ya estaba a punto de ser rematado sus bienes. Y yo decía, ¿por qué no compra la deuda al banco él y se queda con la esclava? Decía yo en mi mente, ¿verdad? Y al final hizo eso, ¿verdad? O sea,
la solución jurídica que yo planteaba mentalmente era la solución que dio esa novela en ese sentido de que, obviamente, si yo puedo comprar las deudas que tiene el banco para convertirme en privilegiado y quedarme con las cosas del deudor, ¿verdad? O sea, del deudor del banco que pasan a ser mis deudores. Y eso es algo que se suele dar en el ámbito de la prenda y la hipoteca. Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. No, profesor. Bueno, después tenemos la enfiteusis y el derecho de superficie. La enfiteusis tiene su origen en el ius in agro vectigalis, ¿no? Es un derecho del concesionario de una persona del ager vectigalis, precedente clásico de una enfiteusis, ¿verdad? En el ager vectigalis, los municipios cedían el uso, goce y disfrute de un fondo, de un terreno, a cambio del pago de un canon anual. Sería como si fuera que hoy en día los municipios cedan los terrenos fiscales a los particulares a cambio de que se pague un alquiler anual. Este sería el vetigalio. Ahora, la enfiteusis es el mismo concepto, solamente ¿cuál es la diferencia? Que el que es propietario de la cosa es un particular, no es el Estado, o sea, el municipio. En este caso no es el municipio, sino un particular. Entonces, en este caso, el particular lo que hace es cede los derechos que tiene sobre las cosas, el derecho a usar, gozar, disponer e incluso alterar la sustancia. Alterar la sustancia. Mediante el pago de un canon anual. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, comparamos la propiedad, la tenencia, el usufructo y la enfiteusis, vamos a encontrar algunas cosas que son similares. El propietario tiene el derecho a usar, disponer, disfrutar, disponer, usar y perseguir la cosa. Son las 4 características que tiene el propietario. Vos, utendi, prudendi, abutendi, et persequendi. Derecho de usar, disfrutar, usar y perseguir la cosa. Las 4 cosas. Profesor, y a perseguir se refiere a que puede realizar demandas si es que A eso se refiere. Se agrava el derecho. Ese es lo que nosotros conocemos como el ius reivindicandi, ¿verdad? O sea, el derecho a reclamar ante los magistrados, ¿verdad?, que se le restituya la cosa que le pertenece al propietario, ¿verdad? Ese debería ser la reivindicación, ¿verdad? Y entonces puede disponer de la cosa también. ¿Quién? El enfiteuta. ¿El enfiteuta? Enfiteuta. No, él no puede, él puede usar, disfrutar y también puede perseguir, ¿verdad? Y puede alterar la sustancia, pero no puede disponer porque él no puede vender. Claro, me parecía raro. Alterar la sustancia. Alterar la sustancia. ¿Qué quiere decir alterar la sustancia? Por eso estoy haciendo estas comparaciones. Recordemos, el usufructo. El usufructo viene de usus y fruto. Claro. Que quiere decir usar y disfrutar, que son los dos caracteres que encontramos que tiene el enfiteuta. O sea, ¿qué diferencia hay entre el usufructuario y el enfiteuta? Los dos tienen el derecho de usar y disfrutar de la cosa. ¿Qué lo diferencia? Primero, que el enfiteuta paga un canon anual. El usufructuario no paga un canon anual. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, el
enfiteuta puede alterar la sustancia de la cosa o el fin para el cual fue establecido la cosa por el propietario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está pagando un canon anual. En cambio, el usufructuario no puede alterar la sustancia o el fin para el cual fue establecido la cosa. Por ejemplo, si yo recibo en usufructo un tambo. ¿Ustedes saben lo que es un tambo? No. Nadie sabe De vaca. sí. ¿Qué más o menos? A ver si alguien me puede ayudar. Un tambo es donde se tiene vaca y normalmente es para ordeñar y sacar leche de la vaca, ¿verdad? Es el tambo. Ah, un tambo. Sí. Sí, Tambo. sí. Entonces, si yo soy propietario y le entrego a una persona en usufructo un tambo, él tiene el derecho de usar de la leche que produce la vaca y disfrutar. O sea, puede hacer queso, puede vender el queso, puede vender la leche, puede hacer manteca, vender la manteca, hacer dulce de leche y vender el dulce de leche, ¿verdad? Entonces él puede alterar la sustancia, él no puede alterar la sustancia, él tiene que utilizar para el fin que yo propietario le di al inmueble. En cambio el enfiteuta, como él paga un canon anual, él puede decidir, ¿verdad? Si quiere alterar la sustancia, si él no quiere tener en ese campo un tambo y quiere tener un viñedo, él puede cambiar el fin para el cual fue establecido el inmueble, ¿verdad? Entonces, cambia. Esa es la gran diferencia entre lo que es el usufructo y lo que es la enfiteusis. Como vemos, ambos tienen dos características similares y dos características distintas, ¿verdad? Las dos características similares son el uso y el usufructo. Y las dos características diferentes son que se paga un canon anual en el caso del enfiteuta y en el caso también del enfiteuta se puede alterar la sustancia. En el otro no se paga un canon y se puede alterar la sustancia, ¿verdad? Profesor. Un ejemplo de un usufructo para entendernos, ¿verdad? Sí. Antes de que me haga la pregunta. Vamos a suponer que yo vivo acá en Asunción y tengo un tambo allá en Filadelfia, Chaco. Y yo no puedo ir a atender ahí. Entonces le digo a una persona, bueno, yo te doy a vos para que cuides de este lugar. Vos vas a cuidar y la leche que produce, vos vas a consumir con tu familia, vas a vender, vas a percibir los frutos, vas a beneficiarte de la venta. Y si yo me voy por ahí, traigo unos cuantos queso, unos cuantos litros de leche, ¿verdad? Eso yo puedo hacer en el usufructo. En la enfiteusis no. ¿Por qué? Porque ahí él me está pagando una suma de dinero anualmente. Sí, ¿cuál era la pregunta? ¿Quién era que? Profesor, ¿y el usufructuario tiene la posibilidad de realizar una defensa Sí. a la propiedad también? No solamente el enfiteuta, también lo tiene el usufructuario. Ya. Entonces, en eso también son similares. Sí, ahí hay similitud. En cuanto a la defensa. ¿Otra consulta? Bueno, y esa es la enfiteusis. En cuanto a los derechos que tiene el enfiteuta es de poder usar y disfrutar de la cosa, todas sus accesiones, ¿verdad? Puede adquirir los frutos por simple separación, podía incluso ceder su derecho, eso tampoco podía ser el usufructuario. El fructuario no puede ceder ese derecho. Así como grabar la cosa con una servidumbre o ignorarla, o sea, quiere decir que puede dejar en garantía del cumplimiento de una obligación
puede prendar, hipotecar, ¿verdad? Cosas por el estilo. Se le confiere también la acción confesoria útil y la acción publiciana para reclamar que se le restituya la condición de enfiteuta sobre el inmueble. Bueno, después tenemos el derecho de superficie. Roma fue la primera civilización que fue construyendo hacia arriba, ¿verdad? Y ahí viene ese derecho de enfiteusis, perdón, de superficie. Entonces, aquí tenemos que una persona es propietaria del terreno y sobre ese terreno se van construyendo edificios de distintos pisos, ¿verdad? Como hemos dicho, Roma fue la primera civilización que construyó para arriba, fue la primera que tuvo ciudades que se estiraron no hacia los costados, sino hacia el cielo, ¿verdad? Obviamente la tecnología romana no había alcanzado las características que hoy en día tiene la ingeniería moderna, ¿verdad? Por eso ellos no podían construir demasiado alto. Pero su tecnología les permitía construir hasta 7 pisos, que ya era para aquella época un gran salto y un gran adelanto. De hecho, creo que el edificio más alto de Roma tenía 10 pisos, ¿verdad? Pero la ley romana establecía que el máximo de pisos que podía tener un edificio era de 7 pisos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían la tecnología moderna de ingeniería, ¿verdad? Hoy en día existe el hormigón armado, en donde se utilizan varillas de hierro, cemento, también creo que usan piedra y cosas por el estilo para que el cemento sea más duro, más resistente y no se caiga así muy simplemente, ¿verdad? Entonces de ahí viene que solamente estaba permitido hasta 7 pisos, ¿verdad? Porque los romanos, ¿cómo hacían para construir, verdad? Ellos, la parte más, ¿cómo se dice? Que está cerca del suelo, las paredes eran más anchas. Y a medida que se iba creciendo, se iba haciendo cada vez más fino, ¿verdad? De tal forma de que pueda mantenerse en pie la estructura. Y llegaba a una altura, se ponían maderos, que eran, ¿cómo se dice? Los pisos, ¿verdad? Después, el siguiente piso también era de madera y así sucesivamente. O sea, que no eran muy pesados, pero sí eran muy proclives y era muy común los incendios en Roma, en especial cuando había calor y por el hecho de que en las noches se utilizaban lámparas hechas de aceite, y si una de esas caía en el suelo, justo donde estaba la madera, en el primer piso, entonces se encendía toda la casa y adiós edificio. Entonces, los romanos tenían que solucionar el nuevo problema que la civilización les estaba dando, estaban construyendo para arriba. Y de repente teníamos el que hay un propietario que es dueño del inmueble y después otro que puede ser dueño del primer piso, otro del segundo, del tercero, del cuarto, el quinto, el sexto, hasta el séptimo, ¿verdad? Entonces de esa forma ellos podían suplir las necesidades de construcción. Ellos llamaban a estos edificios, le llamaban ínsula, que podría ser traducido como islas, ¿no? O sea, los edificios para los romanos eran islas, en otras palabras. Ahora bien, el propietario del fondo superficiario, o sea, del piso, como digamos hoy en día, ¿verdad? Podía hipotecar. Pero no solamente podía hipotecar después que toma posesión y que está terminado el edificio, sino que puede ser hipotecado antes de construir el edificio. De hecho, la mayoría de los edificios hoy en día se construyen porque previamente son hipotecados, ¿verdad?, a las personas que van a comprar los distintos departamentos. Entonces, antes de que se construya el edificio ya se venden los departamentos
Y muchas veces para adquirir unos departamentos, lo que suele hacerse es se hipoteca. Y de esta forma se obtiene el dinero, los recursos, como para terminar el edificio. Entonces, aquí vemos el caso de una hipoteca que es a futuro, ¿verdad? No es que es sobre algo que ya existía, sino es algo que va a existir, ¿verdad? Y ustedes hoy en día van a, todos esos que les llegan así de que se construye, usted quiere para su departamento, lo que sea, ¿verdad? Todos esos no existen, no están. Esos son cosas que en el futuro van a estar, ¿verdad? Entonces, lo que vos vas invirtiendo ahí no es para ahora, es para después. Probablemente para ustedes sería más fácil, ¿verdad? Empezar ya a comprar ahora y cuando se reciban de abogado, por ahí ya va a estar nuevito, 0 kilómetros su departamento, ¿verdad? Imagínense, para mí ya es como para pensar el día de mi jubilación, ¿verdad? Para alquilar o para ir a vivir ahí y alquilar mi casa, ¿verdad? Cuando ya no esté con mis hijos y esas cosas, ¿verdad? Entonces, es algo a futuro, no es algo a presente. El otro problema que radicaba era qué pasaba si el edificio se venía abajo, ¿verdad? Porque puede ocurrir, y de hecho muchas veces ocurrió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Obviamente cuando la superficie desaparece, se destruye, entonces también con ella el derecho de propiedad. O sea, si el edificio se cae, dejas de ser propietario del piso, de la superficie, como dirían los romanos. Bueno, y esto es lo que se da en esta última unidad. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran hacer. Está todo claro, profesor, por mi parte al menos. Me parece que si ya dieron luego es como un repaso, ¿verdad? Sí, profesor. Bueno. Quedamos entonces así. Genial. Y profesor, para la final, ¿cómo va a ser? ¿Ya hay algún, No ya sé. hay algo establecido? No sé, esto tiene que preguntarle al profesor Mario Canal, porque él es el titular de nuestra cátedra, ¿verdad? Yo tengo otro lado donde estoy como titular, pero acá no, ¿verdad? Entonces, Segunda mañana, ¿verdad? soy soldadito. Hago lo que dice el general. Está bien, profesor. Claro, Bueno, listo. muchas Éxito. gracias por la Nos clase. vemos. Chau, chau. Chao, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Vale, chau, chau.